La madrugada cayó pesada sobre Culiacán. El calor seguía atrapado entre las calles, incluso después de medianoche, mientras las luces rojas y azules comenzaban a reflejarse sobre los muros de colonias enteras que permanecían en silencio absoluto. Desde hacía semanas existían rumores de que las autoridades federales preparaban un golpe de gran magnitud contra una de las estructuras más blindadas del crimen organizado en Sinaloa. Nadie sabía exactamente cuándo ocurriría, pero todos hablaban de movimientos extraños, sobrevuelos nocturnos y retenes improvisados en caminos rurales cercanos a la capital. Los habitantes de varias comunidades aseguraban haber visto convoyes militares cruzando por carreteras secundarias, evitando las rutas principales para no levantar sospechas. Los rumores crecieron rápidamente hasta convertirse en conversaciones obligatorias dentro de mercados, restaurantes y gasolineras. La tensión se sentía en cada rincón. En el centro de todas las versiones aparecía un mismo nombre: Omar García Harfuch. Dentro de esta historia ficticia, el secretario había decidido encabezar personalmente una operación que llevaba meses planeándose en absoluto secreto. Informantes infiltrados dentro de diferentes células criminales habían proporcionado datos sobre movimientos internos del anillo de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán. Las autoridades sostenían que ese grupo estaba conformado por hombres entrenados específicamente para evitar cualquier intento de captura. Eran individuos acostumbrados al combate, con acceso a armas de alto poder, tecnología de comunicación avanzada y rutas de escape diseñadas cuidadosamente en distintas zonas serranas. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Los reportes indicaban que varios de esos hombres se movían constantemente entre ranchos, casas de seguridad y caminos rurales ubicados en los alrededores de Culiacán. Cambiaban de vehículos cada pocas horas, utilizaban radios codificados y mantenían vigilancia permanente sobre las entradas y salidas de distintos municipios. Según los informes de inteligencia dentro de esta narración ficticia, el objetivo principal de ese círculo era impedir que las fuerzas federales pudieran acercarse a los líderes criminales más importantes de la región. Durante años habían logrado anticiparse a operativos gracias a filtraciones y redes de vigilancia compuestas por jóvenes reclutados para monitorear cada movimiento de patrullas o convoyes militares. La estrategia diseñada por Harfuch consistía en algo distinto a los operativos tradicionales. En lugar de movilizar enormes contingentes visibles desde kilómetros de distancia, las autoridades dividieron a sus elementos en pequeños grupos tácticos. Cada uno tenía una tarea específica y debía avanzar de manera sincronizada. El secreto era fundamental. De acuerdo con la historia, incluso muchos mandos locales desconocían el verdadero objetivo del despliegue. La intención era cerrar el cerco antes de que cualquier aviso pudiera llegar al anillo de seguridad de Archibaldo. Horas antes del operativo, varios agentes encubiertos comenzaron a seguir movimientos sospechosos en una zona ubicada al norte de Culiacán. Vehículos polarizados entraban y salían constantemente de una propiedad rodeada por bardas altas y terrenos vacíos. Los reportes hablaban de hombres armados vigilando desde azoteas y caminos cercanos. Algunos llevaban chalecos tácticos sin insignias y armas largas colgadas al pecho. Otros permanecían dentro de camionetas listas para arrancar en cualquier momento. Las autoridades creían que aquel lugar funcionaba como punto de reunión para integrantes clave del anillo de seguridad. A las 2 de la madrugada comenzó la movilización. En distintos puntos de la ciudad se observaron camionetas blindadas avanzando sin sirena. Helicópteros permanecían alejados para evitar alertar a los vigilantes criminales. Los grupos tácticos avanzaron utilizando rutas previamente estudiadas durante meses. Mientras tanto, equipos de inteligencia bloqueaban señales telefónicas en determinadas zonas para impedir comunicaciones rápidas entre las células criminales. Dentro de la propiedad, los hombres armados todavía desconocían que el operativo ya estaba en marcha. Algunos descansaban en habitaciones improvisadas, mientras otros vigilaban pantallas conectadas a cámaras de seguridad colocadas en calles cercanas. La sensación de seguridad era total. Durante años habían logrado escapar de distintos intentos de captura y confiaban plenamente en sus sistemas de vigilancia. Sin embargo, aquella madrugada sería distinta. El primer grupo federal logró asegurar discretamente
uno de los caminos traseros que conducían hacia la propiedad. Minutos después, otro equipo cerró la salida principal utilizando vehículos blindados. El objetivo era impedir cualquier fuga antes del ingreso definitivo. De acuerdo con esta narración ficticia, Harfuch supervisaba cada movimiento desde un centro móvil de operaciones instalado a varios kilómetros de distancia. Cuando los agentes finalmente irrumpieron, el silencio se rompió de golpe. Las órdenes comenzaron a escucharse entre destellos de lámparas tácticas y el estruendo de puertas derribadas. Algunos integrantes del anillo reaccionaron inmediatamente tomando posiciones defensivas. Otros intentaron escapar saltando bardas o corriendo hacia vehículos estacionados dentro del terreno. Las comunicaciones internas se volvieron caóticas. Gritos, disparos aislados y motores acelerando llenaron la madrugada. Uno de los grupos criminales intentó abrirse paso utilizando una camioneta blindada, pero encontró bloqueado el acceso principal. Los agentes respondieron rápidamente rodeando el vehículo mientras otros elementos avanzaban hacia la parte trasera del inmueble. La confusión aumentó cuando varios hombres descubrieron que también los caminos rurales cercanos estaban asegurados. La operación se extendió durante varios minutos que parecieron eternos. Dentro de esta historia ficticia, las fuerzas federales consiguieron reducir a 15 integrantes del anillo de seguridad sin permitir que escaparan hacia zonas serranas. Algunos fueron detenidos mientras intentaban ocultarse entre construcciones vecinas. Otros entregaron sus armas al verse completamente rodeados. Las autoridades aseguraron rifles de asalto, chalecos tácticos, radios de comunicación y varias camionetas utilizadas presuntamente por el grupo. La noticia comenzó a circular incluso antes del amanecer. En distintas colonias de Culiacán, la gente despertó con mensajes, audios y videos difundidos rápidamente en redes sociales. Muchos hablaban de enfrentamientos intensos, otros aseguraban haber escuchado helicópteros y convoyes circulando durante la madrugada. El miedo volvió a instalarse entre familias enteras, acostumbradas a vivir bajo la sombra constante de la violencia. Dentro de las corporaciones federales, el operativo fue considerado un golpe importante. Según esta versión ficticia, las autoridades sostenían que los detenidos formaban parte de uno de los círculos de protección más cercanos a Iván Archibaldo Guzmán. Se trataba de hombres encargados de coordinar vigilancia, rutas de traslado y sistemas de alerta para anticipar operativos gubernamentales. Sin embargo, el ambiente seguía siendo extremadamente delicado. Los mandos federales sabían que la captura de aquellos hombres podía provocar reacciones violentas. Por ello, comenzaron inmediatamente nuevos despliegues en distintos puntos de Sinaloa. Elementos militares reforzaron accesos carreteros, mientras unidades especiales mantenían vigilancia aérea en zonas rurales. En los barrios populares, la incertidumbre crecía con rapidez. Comerciantes decidieron cerrar temprano ante el temor de posibles represalias. Escuelas suspendieron actividades y muchos habitantes prefirieron permanecer encerrados dentro de sus casas. La presencia constante de camionetas blindadas, recorriendo avenidas principales, alimentaba todavía más el nerviosismo. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a analizar teléfonos y radios decomisados durante el operativo. Dentro de esta ficción, las autoridades descubrieron conversaciones relacionadas con movimientos internos del grupo criminal, ubicaciones de casas de seguridad y nombres clave utilizados para coordinar operaciones de vigilancia. Aquella información podía abrir la puerta a nuevas acciones federales. La presión sobre las estructuras criminales aumentó conforme avanzaban las horas. En varios municipios cercanos comenzaron a reportarse abandonos repentinos de propiedades utilizadas presuntamente por integrantes de distintas células. Algunos vehículos fueron encontrados vacíos en caminos rurales, mientras habitantes aseguraban haber observado movimientos extraños durante la madrugada. Para Harfuch, según la historia, aquella captura representaba mucho más que un simple operativo. Era un mensaje directo, dirigido a las organizaciones criminales que durante años habían operado con relativa libertad en distintas regiones del país. El objetivo consistía en demostrar que incluso los círculos de seguridad considerados intocables podían ser vulnerados mediante inteligencia y coordinación táctica. No obstante, dentro de las propias fuerzas federales existía conciencia de que el conflicto apenas comenzaba. Los mandos entendían perfectamente que cada golpe importante contra las estructuras criminales generaba nuevas tensiones internas, reacomodos y posibles episodios violentos. La captura de aquellos 15 hombres podía modificar temporalmente el equilibrio dentro de distintas facciones. En las siguientes horas,
comenzaron a circular versiones contradictorias sobre posibles objetivos adicionales. Algunos rumores hablaban de nuevas órdenes de captura. Otros aseguraban que las autoridades ya tenían identificadas varias rutas utilizadas por operadores cercanos a Archibaldo. Ninguna información era confirmada oficialmente, pero el ambiente en Sinaloa seguía cargado de incertidumbre. Los habitantes de comunidades serranas fueron quizá quienes más sintieron el impacto inmediato. Durante años habían aprendido a reconocer señales previas a los enfrentamientos en sobrevuelos nocturnos, retenes improvisados y desaparición repentina de hombres armados que normalmente vigilaban ciertos caminos. Esa misma sensación volvió a extenderse tras el operativo. En diferentes puntos de Culiacán aparecieron convoyes militares patrullando avenidas principales. Elementos revisaban vehículos sospechosos y mantenían presencia constante cerca de edificios gubernamentales. Algunos comerciantes decidieron bajar cortinas antes del mediodía por temor a nuevos episodios violentos. Mientras las autoridades trasladaban a los detenidos bajo fuertes medidas de seguridad, comenzaron los interrogatorios. Dentro de esta ficción, los investigadores buscaban identificar responsables de coordinación logística, financiamiento y reclutamiento dentro del anillo de seguridad. Los agentes sabían que aquella estructura no funcionaba únicamente con hombres armados. Detrás existía toda una red encargada de comunicaciones, vigilancia y abastecimiento. Conforme avanzaban las investigaciones, aparecieron detalles sobre la manera en que operaban aquellos grupos. Utilizaban jóvenes reclutados para vigilar movimientos de patrullas, cámaras instaladas clandestinamente en postes y aplicaciones de mensajería codificada para compartir alertas en tiempo real. La coordinación era tan precisa que en ocasiones podían bloquear calles enteras en cuestión de minutos. El operativo también dejó al descubierto la complejidad del escenario en Sinaloa. Las autoridades enfrentaban organizaciones capaces de adaptarse rápidamente, cambiar rutas y reorganizar células enteras en muy poco tiempo. Cada captura importante obligaba a los grupos criminales a modificar estructuras internas y reforzar medidas de seguridad. En esta narración ficticia, Harfuch sostenía reuniones constantes con mandos militares y responsables de inteligencia para evaluar posibles reacciones. La prioridad absoluta consistía en evitar una escalada de violencia que afectara directamente a la población civil. Por ello, los despliegues continuaron durante varios días posteriores. La captura de los 15 integrantes del anillo de seguridad también provocó nerviosismo dentro de otras células criminales. Informantes reportaban movimientos acelerados hacia comunidades serranas y abandono de varias casas utilizadas como puntos de reunión. Algunos operadores cambiaron teléfonos y suspendieron comunicaciones habituales por temor a nuevas intervenciones. A pesar del impacto mediático, las autoridades entendían que el desafío seguía siendo enorme. Las organizaciones criminales en Sinaloa contaban con décadas de experiencia, recursos económicos y redes de protección profundamente arraigadas. Un solo operativo no bastaría para desmantelar estructuras construidas durante años. Las horas posteriores estuvieron marcadas por una intensa guerra de rumores en redes sociales, vídeos y convoys, audios sobre presuntos enfrentamientos y fotografías de vehículos blindados comenzaron a circular rápidamente. Muchas imágenes eran falsas o correspondían a otros eventos, pero contribuían a aumentar el clima de tensión. En distintas colonias, familias enteras permanecían pendientes de cualquier ruido extraño durante la noche. Algunos padres evitaron enviar a sus hijos a clases por temor a bloqueos carreteros o enfrentamientos repentinos. El recuerdo de episodios violentos anteriores seguía muy presente entre la población. Dentro del gobierno federal, el operativo era presentado como resultado de meses de trabajo de inteligencia. Según esta ficción, las autoridades habían logrado infiltrar información clave sobre movimientos internos del grupo gracias a seguimientos discretos y análisis de comunicaciones. Cada paso fue planeado cuidadosamente para reducir riesgos y evitar filtraciones. La figura de Harfuch comenzó a ocupar titulares y conversaciones dentro de la historia. Para algunos, representaba una estrategia más agresiva contra las organizaciones criminales. Para otros, el riesgo de provocar respuestas violentas seguía siendo demasiado alto. Lo cierto es que el operativo había colocado nuevamente a Sinaloa en el centro de la atención nacional. Con el paso de los días, comenzaron a surgir más detalles sobre los detenidos. Algunos eran señalados dentro de la ficción como operadores encargados de escoltas y vigilancia directa. Otros habrían participado presuntamente en coordinación de convoyes armados utilizados para proteger rutas y movimientos internos. Los investigadores también encontraron mapas, rutas marcadas y listas de códigos utilizados para identificar movimientos sospechosos en distintos municipios. Aquella información
permitía comprender el enorme nivel de organización existente dentro del anillo de seguridad. Aún así, las autoridades mantenían cautela. Sabían que la captura de aquellos hombres no significaba necesariamente el debilitamiento definitivo de la estructura. En organizaciones de ese tipo, las posiciones podían ser reemplazadas rápidamente por nuevos operadores entrenados para continuar las mismas funciones. La atención alcanzó nuevamente a comunidades rurales, donde comenzaron a registrarse desplazamientos inusuales de camionetas durante las madrugadas. Algunos habitantes aseguraban que hombres armados preguntaban discretamente por retenes y movimientos militares. Otros preferían no hablar por miedo a quedar atrapados entre ambos bandos. En esta ficción, Harfuch insistía públicamente en que las operaciones continuarían mientras existieran estructuras criminales capaces de generar violencia. Los mandos federales sostenían que el objetivo principal era recuperar control territorial y debilitar redes de protección utilizadas por distintos grupos. Mientras tanto, dentro del círculo cercano a Archibaldo, comenzaron a surgir sospechas sobre posibles filtraciones internas. Algunos operadores cuestionaban cómo las autoridades habían logrado ubicar con tanta precisión el punto de reunión. La desconfianza empezó a extenderse rápidamente entre varias células. Aquella incertidumbre provocó movimientos bruscos dentro de la organización ficticia. Cambiaron rutas de traslado, suspendieron reuniones presenciales y limitaron comunicaciones telefónicas. Muchos integrantes comenzaron a desplazarse únicamente durante la noche para evitar vigilancia aérea. El operativo encabezado por Harfuch también tuvo impacto político dentro de la narrativa. Gobernadores, alcaldes y representantes federales emitieron declaraciones respaldando las acciones de seguridad, aunque algunos sectores expresaban preocupación por posibles consecuencias violentas. Las calles de Culiacán permanecieron bajo vigilancia constante durante varios días. Helicópteros sobrevolaban ciertas zonas, mientras retenes militares revisaban vehículos sospechosos. La sensación de calma seguía siendo frágil. En barrios donde tradicionalmente operaban grupos ligados al crimen organizado, los movimientos disminuyeron considerablemente. Muchos establecimientos permanecieron cerrados y las calles lucían vacías durante la noche. La población observaba con cautela cada nueva patrulla que recorría la ciudad. Dentro de los centros de inteligencia federal continuaban analizando documentos y dispositivos asegurados. Durante el operativo, los especialistas buscaban conexiones con otras células y posibles rutas financieras utilizadas para sostener operaciones criminales. La información obtenida permitió identificar nuevas casas de seguridad dentro de esta ficción. Algunas fueron vigiladas discretamente, mientras las autoridades preparaban futuras acciones. El objetivo consistía en evitar operativos precipitados que pudieran desencadenar enfrentamientos innecesarios. Para muchos habitantes de Sinaloa, sin embargo, la sensación dominante seguía siendo el cansancio. Años de violencia habían dejado una profunda huella emocional. Cada nuevo operativo generaba esperanza en algunos sectores, pero también temor de que la situación volviera a escalar. Las capturas realizadas durante aquella madrugada marcaron uno de los episodios más comentados dentro de esta historia ficticia. 15 hombres, considerados parte esencial del anillo de seguridad de Archibaldo, habían caído en manos federales tras un despliegue cuidadosamente coordinado. Sin embargo, la realidad en el terreno seguía siendo compleja. Las organizaciones criminales continuaban teniendo presencia en múltiples regiones y capacidad para reorganizarse rápidamente. Los mandos federales entendían que cualquier error podía provocar nuevas olas de violencia. Conforme avanzaron las semanas, el operativo empezó a ser analizado por especialistas en seguridad dentro de la ficción. Algunos destacaban la importancia de la inteligencia y el sigilo utilizados para sorprender al grupo criminal. Otros advertían que el verdadero reto consistía en mantener presión constante sin provocar un deterioro mayor en las condiciones de seguridad. En comunidades serranas, mientras tanto, los habitantes continuaban adaptándose a una vida marcada por la incertidumbre. El sonido lejano de helicópteros o convoyes seguía despertando preocupación inmediata. Muchos preferían no comentar nada relacionado con los grupos criminales. La captura de los 15 integrantes del anillo de seguridad permaneció durante semanas como tema central en medios y conversaciones públicas dentro de esta ficción. Para algunos simbolizaba un avance importante, para otros era apenas un episodio más dentro de un conflicto mucho más profundo y complejo. Lo único claro era que aquella madrugada había cambiado temporalmente el equilibrio entre autoridades y estructuras criminales. El operativo mostró que incluso los círculos considerados más protegidos podían ser alcanzados cuando existía coordinación suficiente
entre inteligencia, fuerzas tácticas y vigilancia constante. A pesar de ello, nadie dentro de la historia se atrevía a hablar de una victoria definitiva. Las redes criminales seguían activas, las tensiones permanecían latentes y la violencia continuaba siendo una amenaza permanente para miles de familias en Sinaloa. Mientras las investigaciones avanzaban lentamente, Harfuch y los mandos federales preparaban nuevas estrategias. Sabían que cada movimiento sería observado cuidadosamente por las organizaciones criminales. También entendían que cualquier filtración podía poner en riesgo futuras operaciones. La historia de aquella captura comenzó a crecer entre rumores, relatos exagerados y versiones contradictorias. Algunos hablaban de enfrentamientos mucho más intensos. Otros aseguraban que los detenidos apenas tuvieron tiempo de reaccionar. La verdad completa parecía perderse entre tantas narraciones distintas. Pero dentro de esta obra de ficción, permanecía una imagen constante: la madrugada silenciosa e interrumpida repentinamente por convoyes, órdenes tácticas y el cierre definitivo del cerco sobre 15 hombres considerados parte fundamental de uno de los anillos de seguridad más temidos en Sinaloa. La operación dejó claro que la lucha entre autoridades y organizaciones criminales seguía lejos de terminar. Cada captura importante generaba nuevos movimientos, alianzas y tensiones internas. En ese escenario incierto, la población civil continuaba atrapada entre el miedo, la expectativa y el deseo permanente de recuperar tranquilidad. Con el tiempo, algunos de los detenidos comenzaron a colaborar parcialmente dentro de esta ficción. Las autoridades obtuvieron información sobre rutas utilizadas para mover armamento y ubicaciones temporales empleadas por distintos operadores. Aunque muchos datos resultaban difíciles de verificar, permitieron ampliar investigaciones abiertas desde meses atrás. Las corporaciones federales reforzaron presencia en caminos rurales donde anteriormente existía vigilancia criminal constante. Algunos retenes improvisados desaparecieron tras el operativo, mientras ciertos grupos comenzaron a evitar movilizaciones visibles durante el día. No obstante, las estructuras criminales continuaban adaptándose. Nuevos hombres aparecían ocupando funciones de vigilancia y comunicación. La dinámica de reemplazo rápido demostraba nuevamente la capacidad de resistencia de aquellas organizaciones. En Culiacán, las conversaciones sobre el operativo seguían presentes en cafés, mercados y reuniones familiares. Muchas personas discutían sobre el impacto real de las capturas y sobre la posibilidad de que nuevos enfrentamientos ocurrieran en cualquier momento. Dentro de esta ficción, Harfuch insistía en que la única forma de enfrentar aquellas redes consistía en combinar inteligencia financiera, coordinación táctica y presencia permanente en zonas estratégicas. El objetivo no era únicamente capturar hombres armados, sino también afectar estructuras económicas y logísticas. Las autoridades comenzaron entonces nuevas investigaciones relacionadas con propiedades, vehículos y empresas presuntamente utilizadas para apoyar operaciones criminales. Algunas cuentas fueron congeladas y varias propiedades quedaron bajo vigilancia. Mientras tanto, en comunidades alejadas de la ciudad, la población seguía viviendo bajo tensión constante. Los habitantes observaban con cautela cualquier movimiento extraño y evitaban involucrarse en conversaciones relacionadas con grupos armados. La captura de los 15 integrantes del anillo de seguridad terminó convirtiéndose en un símbolo dentro de esta historia ficticia. Para el gobierno, representaba un golpe estratégico. Para las organizaciones criminales, una señal de que la presión federal podía alcanzar incluso estructuras consideradas altamente protegidas. Aún así, la sensación dominante seguía siendo la incertidumbre. Nadie sabía cuál sería el siguiente movimiento, ni cuánto tiempo podría mantenerse la relativa calma posterior al operativo. En Sinaloa, cada noche seguía cargada de tensión, rumores y expectativa. El recuerdo de aquella madrugada permaneció grabado en la memoria colectiva dentro de esta narración. Las calles vacías, el ruido distante de motores, las luces tácticas iluminando bardas y la caída de 15 hombres vinculados al círculo de seguridad de Arquevaldo marcaron un episodio que alimentó nuevas historias, nuevas teorías y nuevos temores. Con el paso de los meses, las autoridades continuaron presentando el operativo como ejemplo de coordinación federal. Los mandos aseguraban que la inteligencia obtenida permitiría desarrollar futuras acciones contra otras células criminales activas en la región. Sin embargo, la violencia no desapareció completamente. En distintos municipios seguían registrándose episodios aislados, bloqueos momentáneos y reportes de hombres armados
desplazándose por carreteras secundarias. La calma en Sinaloa seguía siendo frágil. Dentro de esta Harfuch comprendía que cada golpe exitoso también aumentaba los riesgos personales y políticos. Las organizaciones criminales no olvidaban fácilmente las operaciones que afectaban sus estructuras internas. Por ello, las medidas de seguridad alrededor de distintos funcionarios fueron reforzadas considerablemente. La historia de las 15 capturas terminó formando parte de una narrativa más amplia sobre la disputa permanente entre autoridades y grupos criminales en México. Un conflicto donde inteligencia, poder territorial, miedo y violencia se mezclaban constantemente, dejando a la población civil como principal testigo de una guerra silenciosa que parecía no tener final cercano. La caída de los 15 integrantes del Anillo de Seguridad también provocó tensiones internas dentro de las propias organizaciones criminales. En esta narración ficticia comenzaron sospechas, desconfianzas y acusaciones sobre posibles filtraciones. Algunos operadores dejaron de comunicarse entre sí, mientras otros reforzaron medidas de vigilancia y cambiaron rutas de movimiento. El ambiente dentro de las células criminales se volvió mucho más paranoico, demostrando que el impacto psicológico del operativo había sido tan fuerte como el golpe táctico. Conforme pasaron las semanas, la historia comenzó a convertirse en tema recurrente dentro de medios, redes sociales y conversaciones populares. Cada persona tenía una versión distinta sobre lo ocurrido aquella madrugada. Algunos hablaban de enfrentamientos intensos, otros aseguraban que la operación fue rápida y precisa. Lo cierto era que el episodio había dejado claro que la lucha por el control territorial seguía viva, y que las autoridades estaban dispuestas a intensificar su presencia en regiones dominadas históricamente por grupos criminales. Al final, aquella operación encabezada por Harfuch quedó marcada dentro de esta ficción como un momento decisivo en la disputa entre el Estado y las organizaciones criminales. No representaba el final de la violencia ni una victoria definitiva, pero sí demostraba que la inteligencia y la coordinación podían alterar temporalmente el equilibrio de poder. En medio de rumores, miedo y tensión constante, la población seguía esperando algo que durante años parecía inalcanzable, en la posibilidad de vivir sin escuchar disparos, sin convoyes, recorriendo las calles y sin despertar cada madrugada preguntándose qué ocurrirá al día siguiente.